Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En clases anteriores empezamos a revisar ya lo que corresponde al infarto agudo del miocardio, enfermedad multifactorial con una gran cantidad de factores de riesgo que muchas de las veces convergen con gran facilidad en nuestros pacientes. Sí, ya la vimos por pasos, que es primero, que si es primero isquemia, que si luego es la angina de pecho y luego ya es el infarto como tal. Llegamos al punto en el cual los dividimos en dos tipos de infartos según su comportamiento eléctrico. Y según su comportamiento eléctrico, pues los dividimos en que tengan elevación del segmento ST, o sea, el espacio que existe entre la S del complejo QRS y la letra T. O sea, si se prolongó o no se prolongó el espacio de tiempo que había entre la contracción y la relajación de los ventrículos. ¿Sí? Entonces tiene mucha lógica de que estamos viendo daño en los ventrículos, pues se va a alterar esta relajación. Entonces, si tiene elevación de este segmento ST, será una obstrucción total, lo que nos esté provocando la alteración eléctrica. En cambio, si no hay elevación o por el contrario hay una disminución, o sea, hay un infradesnivel en el segmento ST para abajo, será una obstrucción parcial. ¿Sí? Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos estas siglas, ya las vimos, fue el último que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Una que es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, donde hay una lesión del tejido miocárdico que no se reperfunde, no vuelve a haber circulación, requiere un manejo agresivo para evitar un daño permanente y las consecuencias van a ser de acuerdo a la zona coronaria que se obstruyó. Esto es cierto para cualquier tipo de infarto, o sea, el daño que se va a realizar va a ser según el área que se haya tapado. Luego tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, donde tenemos lesión y muerte celular de la zona, pero esta posteriormente se revasculariza, entonces va a haber una especie de cicatrización, ¿sí? Pero esta revascularización va a ser por medios fisiológicos, fibrinolíticos o antitrombóticos ya del propio paciente, ¿sí? Y la lesión va a empezar de adentro hacia afuera. Es por eso es que el electrocardiograma es tan importante. El electrocardiograma pues va a ser un registro de la superficie cardíaca, un registro eléctrico, hay que decir. Por lo tanto, si la lesión no llega hasta el epicardio, o sea, no se va a ver reflejado en el electrocardiograma. Por eso, el electrocardiograma sin elevación desde adentro hacia afuera, si no ha sido haya comprometido completamente la pared, entonces pues no se va a ver reflejado en el electrocardiograma. Entonces podemos ver un electrocardiograma relativamente normal, a lo mejor con alguna alteración muy simple. Pero como también se van a elevar las enzimas cardíacas, pues requerimos mandar a hacer un estudio de enzimas cardíacas. Están elevadas, entonces tenemos un síndrome, un SICA, sin elevación del segmento ST. Tenemos otro fenómeno que sería la isquemia silente. La isquemia silente, en este hacemos un electrocardiograma de rutina, ¿sí? Y este electrocardiograma sugiere que hay isquemia, aunque nuestro paciente no tiene ningún síntoma, no le duele, no le falta el aire, no nada, ¿sí? Es un paciente que tuvo un infarto, pero no se enteró ni cuándo tuvo ese infarto. ¿Sí? Son pacientes asintomáticos que ellos no tenemos ninguna evidencia de cardiopatía isquémica, ¿sí? O sea, no hay ningún síntoma de que lo tiene. Puede tener dislipidemia, tal vez, pero no podemos decir que tenga un problema coronario, ¿sí? Esto lo vamos a ver particularmente en pacientes que ya tengan antecedentes de infarto agudo del miocardio, o sea, pacientes que no tengan evidencia, pacientes con antecedentes de infarto agudo del miocardio, o pacientes con episodios anginosos, pero algunos episodios anginosos no los nota, entonces hay angina y silente conviviendo en el mismo paciente. ¿Qué puede provocarnos este fenómeno? Pues situaciones isquémicas de vasos sanguíneos muy pequeños que se ocluyeron, son tan pequeños que no generan dolor como tal, ¿sí? También puede ser en pacientes que tengan alteraciones del umbral del dolor o neuropatías, como en los diabéticos o en los ancianos, que su sensación ya ha disminuido, ¿sí? Entonces no perciben el dolor igual. En los ancianos, por ejemplo, un dolor abdominal que ellos reportan como un cólico muy sencillo, podría ser un apéndice perforada, ¿sí? Solamente porque pues por la diabetes o por la edad está disminuida la sensibilidad que estos tienen. Ahora ya,
darle tanto rodeo, pues vamos a ver signos y síntomas. ¿Qué le vemos a nuestro paciente? Ya les había mencionado algunos. Primeramente, tiene que tener una duración mayor a 20 minutos. Si es menor a eso, entonces es una angina de pecho. Y si cede el dolor, pues es una angina de pecho, no es un infarto. Tiene que ser un dolor que no ceda. El dolor es como el tipo anginoso. Va a ser retroesternal, localizado en la región precordial. Es opresivo y es úrico. Nuestro paciente se desespera de sentir ese dolor, ¿sí? No responde al reposo ni a la nitroglicerina. Nitroglicerina me refiero a los parches, nitroparches, ¿sí? Parches de nitroglicerina que son vasodilatadores selectivos de las coronarias. Entonces, si nuestro paciente está en reposo, ya le pusimos un parche, ya pasaron más de 20 minutos, ese paciente está infartado. Otro fenómeno que pueden presentar, desmayos, lipotimias. Las lipotimias son situaciones de pérdida de conciencia momentánea por falta de flujo sanguíneo. En este caso, pues si el paciente tuvo un infarto y el corazón ha disminuido su frecuencia cardíaca, o simplemente para mejorar el aporte de oxígeno al mismo miocardio, disminuye el aporte de oxígeno a otros lados, provocando las lipotimias. Sensación de angustia, eso es lo que me refería, que es un dolor de tipo urente. El paciente se siente desesperado. Algunos libros lo describen como sensación de muerte inminente, ¿sí? Se puede acompañar de náuseas o vómito porque va a irritar los mismos nervios que utiliza el esófago. Puede presentar disnea porque está teniendo una gran necesidad de oxígeno. Entonces el cerebro lo reporta como que no hay oxígeno en sangre, entonces va a incrementar la frecuencia respiratoria y esta va a darnos la sensación de no ser suficiente porque sigue sin haber un buen aporte de oxígeno. Obviamente el paciente va a tener debilidad y de ser un área muy extensa y no tratarse, nuestro paciente puede morir en 2 horas. Ahora, dentro del electrocardiograma les recomendé un libro. El electrocardiograma es bastante complejo de leer, se requiere mucho entrenamiento, por así decirlo, y mucha dedicación por parte de cualquiera que pretenda interpretar un electrocardiograma. De esta diapositiva lo único que hay que saber, o lo que quiero que se aprendan básicamente, pues es esto, ¿sí? Miren, si hay necrosis va a disminuir la onda Q, se va a hacer más profunda, ¿sí? Si es un IAM o un infarto agudo del miocardio con elevación de ST, se va a ver como en esta imagen, como lo estamos viendo aquí. Esta sería la elevación. Esto sería la Q profunda, ¿sí? Y si no hay ST, estamos hablando de una lesión subendocárdica y tal vez no podamos verla. Esto es lo que les mencionaba. Por ejemplo, esto es un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Si se fijan, está hacia abajo. Es diferente, es como una cubeta. Mientras que, por ejemplo, el que sí tiene la elevación con ST parece más bien como una aleta de pescado, ¿sí? Son dos definiciones morfológicas diferentes. Aunque el que no tiene elevación del ST puede ni siquiera estar así, puede ser un complejo normal, no tener nada, no va a haber nada de alteración si es un infarto muy pequeño. Ahora, las derivaciones. Esta tablita es qué derivaciones ven qué cara. Lo vamos a ver más adelante. Igual cuando hayamos visto más temas, tal vez hagamos una clase exclusiva nada más de interpretación del electrocardiograma. Pero esto por lo pronto, memorícenlo. No hay de otra, es más fácil así. La cara anterior del corazón la van a medir de B2 a B4. Son 3 derivaciones, B2, B3 y B4. Eso mide la cara anterior. La cara del tabique, de B1 a B2. ¿Sí? La cara lateral es de 1 a BL, B5 y B6. Son 4 la cara lateral. O cara izquierda. ¿En cuál es la cara izquierda? Pues es la cara del ventrículo izquierdo. Es mucho más grande, por eso requiere tantas derivaciones. La cara inferior sigue siendo un tipo de ventrículo izquierdo, medida por D2, D3 y ABF. Y por último, la posterior va a estar medida de B1 a B4. ¿Sí? Este cuadro hay que memorizarlo para saber qué derivaciones nos miden qué cara. Entonces así podemos saber en qué cara del corazón está el infarto y darnos tal vez una idea de qué arteria es la que está tapada. Por eso les decía yo que el electrocardiograma es muy importante para la interpretación de nuestros pacientes con infarto. Ahora tenemos algunos biomarcadores o enzimas marcadoras, enzimas cardíacas, que van a ser macromoléculas, moléculas grandes localizadas dentro de la célula, que van a salir hacia el torrente sanguíneo cuando haya lesión del miocardio, ¿sí? Entonces de estas tenemos 3.
la mioglobina, las tropinas cardíacas y la CPK. ¿Sí? Estas tres se van a elevar, tienen sus valores más o menos normales. Esto solamente quiero que se memoricen los nombres, ¿sí? Esto no lo van a interpretar ustedes, esto lo va a interpretar un médico como tal, pero sí que sepan cómo se llaman estas enzimas cardíacas. ¿Sí? Mioglobina, troponina y CPK, porque tienen también su maña para ser interpretadas. No se van a elevar en el mismo momento del infarto, algunas se elevan un poquito después, algunas disminuyen, ¿sí? Entonces en medida de esto es como nos van a servir para diagnosticarlas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está a qué hora aparecen, ¿sí? En las cuántas horas del infarto aparecen, a qué hora tenemos el pico más alto y a qué hora vuelven a los valores normales, ¿sí? Estos son otros marcadores, insisto, nada más requiero que se aprendan los nombres: péptido natriurético, lactato deshidrogenasa, glucógeno fosforilasa y proteína C reactiva. De estos, la proteína C reactiva y el péptido natriurético junto con las troponinas cardíacas son las más utilizadas para el diagnóstico de estos pacientes. Tratamiento. Aquí se ve muy complicado, pero vamos a resumirlo todo a una mnemotecnia. La mnemotecnia sería MONA. ¿Sí? Es lo más básico que tenemos que ofrecerle a un paciente con un infarto agudo del miocardio. M es de morfina. Anteriormente, pues se utiliza la morfina para controlar el dolor precordial intenso en estos pacientes. Tiene que ser un analgésico narcótico derivado de los opiáceos para poder controlar el dolor. Otro, el oxígeno. La O es de oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestro paciente con un infarto está teniendo demandas muy elevadas de oxígeno. Entonces nosotros vamos a mejorar eso otorgándole mayores cantidades de oxígeno en sangre. Eso disminuye un poco la demanda, disminuye un poco el estrés al que está sufriendo el corazón y puede, pues, relajarse un poco. Luego tenemos la nitroglicerina en el nitroparche, un vasodilatador específico, o en el isosorbide, otro derivado sublingual. Ambos son dilatadores de las coronarias específicos, entonces los utilizamos para que las coronarias se relajen. Si no es un trombo o una placa rota, puede ser que remita y nuestro paciente se reperfunda en ese momento. ¿Sí? Y por último, anticoagulantes o antiagregantes. Anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. ¿Para qué? Para tratar de evitar que el coágulo se haga más grande, tape más de la arteria, o que empiece incluso a alisarse para que haya ya una reperfusión. Esto es un tratamiento de emergencia. Después de este tratamiento de emergencia tendremos que pasar al paciente que le hagan otro tipo de tratamiento. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es otro. También le podemos agregar aspirina, 300 miligramos, 300 miligramos diarios, desde que inician los síntomas hasta el resto de su vida. Clopidogrel como antiagregante. Los IECAS previenen el remodelado de las fibras cardíacas, lo cual nos puede generar una insuficiencia cardíaca post-infarto. Beta bloqueadores que van a disminuir los tipos de arritmias, son tratamientos que ya damos a alguien post-infartado. El MONA es el tratamiento que le damos a alguien que está con un infarto en evolución, aunque recuerden que los tiempos ventana para evitar que haya secuelas son bastante reducidos, no son muy amplios. Por ejemplo, aquí están preferidos: tiempos importantes de retraso y objetivos en el manejo del IAM con elevación de CT, donde hay una oclusión total de una arteria. Primero, entre hacer el electrocardiograma y el diagnóstico desde el primer contacto con un médico tendrían que haber pasado menos de 10 minutos, ¿sí? El tiempo que se requiere para hacer una fibrinólisis es un procedimiento en el cual nosotros llegamos a destruir propiamente el coágulo desde que tuvo contacto con el médico hasta que ya se realice con la aguja. Tienen que haber pasado menos de 30 minutos. En esos 30 minutos ya hicimos electro, ya lo diagnosticamos, ya lo pasamos a la sala de hemodinamia y ya se empezó a hacer el tratamiento. Si se requiere hacer una angioplastía, una remodelación de un vaso sanguíneo, ¿sí? Desde el primer contacto, si estamos en un lugar muy especializado, en un hospital tercer nivel que ya tiene toda la infraestructura, en menos de 60 minutos tenemos que tener a ese paciente ya en sala de hemodinamia y ya con un balón destapando la arteria, ¿sí? Aunque pues esto ya es bastante para nosotros que estamos, por ejemplo, ustedes van a hacer sus prácticas en hospitales de primer y segundo nivel.
Entonces es muy complicado que lleguen a ver esto, pero son los tiempos ideales, lo que esperamos para lograr esto. ¿Sí? Ahora, tendremos que esperar entre 3 horas y 24 horas para hacer una angiografía. Una angiografía va a ser un estudio en el cual nosotros vamos a revisar que nuestros procedimientos para destapar, decirlo de forma así coloquial, las arterias hayan sido eficaces, ¿sí? Para revalorar que los tejidos ya estén reperfundidos. Complicaciones, son muchas complicaciones, una de ellas pues, es la muerte prácticamente. Entonces tenemos primero insuficiencia cardíaca, se pasa el infarto, se dañó algo, pero el paciente sobrevive, el corazón no va a funcionar igual, va a funcionar con más lentitud o con menos fuerza o va a disminuir su gasto cardíaco. Shock cardiogénico en un 3 a un 20% de los pacientes, un marco muy amplio porque varía según los pacientes. Puede haber que nuestro paciente caiga en shock por la lesión que haya generado en el corazón y puede fallecer. Un infarto del ventrículo derecho nos puede generar un infarto del ventrículo izquierdo y viceversa, ¿sí? Una pericarditis post-infarto, que el pericardio quede inflamado y nos va a complicar más la recuperación. Arritmias de todo tipo, taquiarritmias con frecuencia muy elevada, bradiarritmias con frecuencia muy baja o otros trastornos de la conducción que requieren utilización de marcapasos. Complicaciones mecánicas, rotura de la pared por culpa de la necrosis, pseudoneurismas, tal vez por los procedimientos que hicimos al hacer cateterismo de las arterias. Insuficiencia mitral por ruptura de un músculo papilar, entonces la válvula ya no va a servir y nos va a generar insuficiencia cardíaca. O rotura del tabique interventricular que nos va a generar una intercomunicación que también es muy complicada. Todas estas complicaciones van a depender de la extensión y de la arteria que se haya obstruido durante el proceso del IAM, infarto agudo del miocardio. Complicaciones tromboembólicas, que haya trombosis intracavitaria, que el corazón haya quedado tan mal que nos empiece a formar trombos o coágulos adentro de los ventrículos. ¿Por qué? Porque eso nos genera la siguiente complicación, que es un embolismo sistémico. Va a mandar coágulos por todas partes y nos va a empezar a provocar problemas de isquemia en otras partes del organismo. Y trombosis venosa o embolismo pulmonar, ¿sí? O sea, si se fijan, las complicaciones son muy graves y nos pueden provocar la muerte de nuestro paciente. Pues es importante darle un manejo rápido y eficaz. Y si en la unidad en la que estamos no contamos con lo suficiente para darlo, hay que trasladarlo a una unidad que sí tenga las capacidades para llevar a cabo un tratamiento adecuado. Entonces, cuando estamos por terminado el infarto agudo del miocardio, nos faltaría ahora pasar a ver la insuficiencia cardíaca, aunque esa la vamos a ver rápido y por encimita porque el semestre anterior estuvimos revisando muchos medicamentos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Muchos de los que vimos aquí ya en el infarto agudo del miocardio ya los vimos el semestre pasado. Entonces, por ejemplo, después de esta clase les recomiendo que vayan a buscar en los videos de farmacología lo que tenemos ahí sobre los nitratos, sobre los parches y sobre los antihipertensores.